Sean bienvenidos a este video número 10 del curso de Java desde cero, donde estaremos llevando la clase Scanner, que nos va a permitir la entrada de datos por consola y nos va a permitir realizar cosas un poquito más interesantes que las que hemos realizado en videos anteriores. Bueno, ya en videos anteriores vimos lo que era una clase, que era precisamente esa plantilla principal, que es la que le da forma a los objetos, la que permite crear los métodos. Por lo tanto, la clase es la estructura en Java que permite el funcionamiento de un programa, ya que un programa en Java al menos contiene una clase. La clase es la plantilla que está en la cúspide a la hora de crear precisamente un programa en Java. También en videos anteriores vimos los tipos de métodos que existen en Java, que son los métodos de instancia y los métodos de clase. En la clase anterior o en clases anteriores vimos la clase mat, donde posee métodos estáticos. Por lo tanto, para poder acceder a los métodos de la clase mat, había que poner la clase o el nombre de la clase primeramente y posteriormente el nombre del método. Un método, cuando es estático, se dice que es un método de clase. Precisamente por eso es que se pone el nombre de la clase. En el caso del video que nos ocupa en el día de hoy, es precisamente sobre la clase Scanner. Esa clase no posee métodos estáticos, por lo tanto, para poder acceder a dichos métodos es necesario crear un objeto de tipo Scanner, y de esta manera entonces que podemos acceder a dichos métodos, o sea, utilizar dichos métodos. Hasta el momento, para poder trabajar en los programas que hemos visto en videos anteriores, solamente ha bastado con utilizar el paquete por defecto java.lang, pero en el día de hoy, como vamos a utilizar la clase Scanner, ya la clase Scanner no pertenece al paquete por defecto, o sea, no pertenece al paquete java.lang, sino que pertenece al paquete java.util. Bueno, en este caso les informo que en Java hay un montón de clases que tienen numerosos usos, y que esas clases están divididas por paquetes, que a medida que vayamos avanzando en el curso vamos a ir viendo ciertas clases y bueno, el paquete en que se encuentra, pero bueno, eso lo pueden consultar en la API de Java, que se encuentra precisamente en la página de Oracle, que es el dueño precisamente de este lenguaje de programación. Por lo tanto, para poder utilizar la clase Scanner es necesario importar mediante la directiva import el paquete java.util, y bueno, aclaro que la U con tilde o con acento está de más, puesto que acá se utilizan palabras inglesas y los caracteres hispanos no son válidos para este caso. Por lo tanto, el acento que hay en la U está de más. Los principales métodos que posee la clase Scanner los vemos resumidos en esta tabla, donde por ejemplo está el método nextLine, que es el método precisamente que lee valores en string introducidos por el usuario. NextInt lee valores int, o sea, enteros introducidos por el usuario, y así sucesivamente con nextFloat, nextDar y nextBoolean. Estos métodos podemos ver que no son estáticos, por lo tanto, vuelvo y repito, para poder acceder a ellos o utilizarlos necesitamos crear un objeto de tipo Scanner. Y bueno, ahora sí, para poder utilizar la clase Scanner es necesario llamar la clase precisamente con su nombre, Scanner, crear un objeto perteneciente a esa clase. En este caso, entrada es un objeto que pertenece a la clase Scanner. Acá se utiliza el operador igual, y new significa que vamos a crear un nuevo objeto del tipo que se especifique a continuación. En este caso estamos especificando que se va a crear un objeto de tipo Scanner, y le estamos indicando en los parámetros, porque lo que está dentro de los paréntesis, acá, lo que está dentro de estos paréntesis es precisamente lo que se llama zona de parámetros, y le estamos indicando system.in, y eso quiere decir que le estamos indicando a la clase que le vamos a introducir datos por consola. Por lo tanto, esta clase nos va a permitir en el día de hoy
realizar programas un poco más dinámicos que los que hemos realizado en videos anteriores, puesto que utilizando esta clase vamos a ver programas que permiten entrada y salida de datos de forma un poco más dinámica. Bueno, para utilizar la clase Scanner vamos a crear una nueva clase en nuestro paquete primeras aplicaciones. La clase se va a llamar práctica clase Scanner. Le pedimos que cree el método main o principal, le damos finalizar. Bueno, lo primero que vamos a hacer es un programa que nos pida el nombre y nos pida la edad. Nosotros vamos a tener que introducir por consola el nombre y la edad, y después el programa nos los va a mostrar igualmente por consola. Claro, primeramente vamos a declarar un objeto de tipo Scanner que le vamos a llamar SC, donde vamos a crear un nuevo objeto de tipo Scanner y le vamos a indicar que le vamos a entrar datos por consola. Aquí vemos como nos da un error precisamente porque no hemos importado el paquete al cual pertenece, y aquí nos lo está diciendo como primera opción el asistente que hay que importar el paquete java.util. Podemos dar clic aquí y automáticamente aquí Eclipse nos muestra la directiva import, que eso se podía haber hecho a mano, pero bueno, lo podemos hacer con la ayuda del asistente y evitamos escribir el código de más. Ahora, muchos programadores, en lugar de escribir solamente o limitarse a escribir solamente el nombre de la clase, sustituyen esto por un asterisco, queriendo decir que puedes utilizar todas las clases que pertenecen al paquete java.util, puesto que la única clase que está en el paquete java.util no es Scanner, sino que java.util posee una gran cantidad de clases que tienen diversas funciones. Si ponemos un asterisco, podemos utilizar cualquier clase que pertenece a ese paquete. Si ponemos Scanner, bueno, solamente se puede utilizar la clase Scanner. Si escribimos aquí el nombre del objeto, el nombre del objeto es SC. Si lo escribimos aquí debajo y ponemos un punto, vemos como enseguida podemos utilizar cualquiera de estos métodos que están acá. Aquí vemos el método nextInt. Aquí entonces vemos el método nextLine, y así, bueno, están todos los métodos que vimos en la diapositiva y muchos otros que son heredados. Bueno, estamos hablando de herencia. La clase Scanner hereda también métodos de otras clases, pero bueno, el concepto de herencia se va a ver cuando estudiemos a fondo la programación orientada a objetos, que también será explicada con bastante detalle en este curso. Para poder escribir o realizar el programa, vamos a declarar una variable de tipo string para que se almacene precisamente el nombre, porque el nombre es una cadena de texto y string se refiere a una cadena de texto que le vamos a llamar mi nombre o nombre. ¿Cuál es el método de la clase Scanner que almacena o que captura los strings? El método nextLine. Pero para poder acceder a ese método no se puede escribir el nombre de la clase, sino el nombre del objeto perteneciente a la clase, puesto que este método o estos métodos de la clase Scanner no son estáticos. Por lo tanto, hay que escribir el nombre del objeto, punto, next, y ya el asistente nos los está mostrando, y en este caso lo vemos acá, le hacemos clic y ya automáticamente nos lo autocompleta. Quiere decir que cualquier string que nosotros escribamos se va a almacenar en esa variable nombre, porque lo va a capturar mediante el método nextLine. Ahora, para que quede un poco más elegante, bueno, a través de un system.out.println o print, no le vamos a poner un salto de línea para que escriba el nombre al lado, print, y nos diga cuál es su nombre.
Después otro system.out.print que nos pida la edad. ¿Cuál es su edad? Pero como la edad ya no es un string, sino es un entero, entonces declaramos una variable de tipo int, que le vamos a llamar edad, y para que capture un entero, tiene que ser a través del método nextInt, pero para poder acceder a ese método se necesita primeramente indicar el objeto que hemos creado, sc.nextInt. Ya el asistente nos los está brindando, hacemos clic y nos los autocompleta. Esto es lo que nos va a permitir a nosotros entrar los datos por consola. Ahora, ¿cómo mostramos esos datos? Aquí vamos a hacer un comentario mostrando los datos. Para mostrarle esos datos por consola también lo hacemos mediante un system.out.print. En este caso si vamos a hacer un salto de línea, por lo tanto le vamos a agregar el ln y nos va a mostrar un mensaje que diga bienvenido al curso fulano de tal, en este caso el nombre que se haya escrito, nombre. Lo que haya almacenado en la variable nombre que fue capturado por el método nextLine se va precisamente a mostrar aquí, a continuación del string bienvenido del curso, bienvenido al curso. Y para mostrar la edad, bueno, hacemos lo mismo con un system.out.print ln y que diga su edad es, y bueno, lo que hay almacenado en la variable edad. Como vemos, la consola está limpia. Ahora vamos a ejecutar el programa. Ahora por consola nos pide el nombre. En este caso, mi nombre es Nelson. Damos enter. Mi edad es 32. Hacemos enter y nos dice así: bienvenido al curso, Nelson, su edad es 32. Claro, esto no tiene sentido práctico, pero bueno, nos permite por lo menos ver la sintaxis y cómo se puede utilizar los métodos de dicha clase, de la clase Scanner. Ahora, también en la clase anterior vimos un grupo de ejercicios donde utilizamos la clase Math y entre ellos había uno que nos pedía calcular el volumen de una esfera de radio 4. Pero bueno, teníamos que limitarnos a calcular el volumen de una esfera de radio 4. Pero si utilizamos la clase Scanner, podemos introducir por consola el radio que nosotros querramos y nos calcula el volumen según el radio que nosotros introducimos. Pues precisamente eso es lo que vamos a realizar ahora. Primeramente, creamos un objeto de tipo Scanner que le vamos a llamar esfera. Nosotros le podemos llamar al objeto con el nombre que nosotros querramos. No tiene que ser nada constante. Creamos un nuevo objeto de tipo Scanner y le indicamos que vamos a entrar datos por consola. System.in. Ahora, como queremos calcular el volumen de una esfera, bueno, las variables las podemos declarar en la misma línea o las podemos declarar primero, como más guste, ¿no? Double volumen y también una que se llame radio. Son las dos variables que necesitamos para el problema que vamos a resolver. Como el volumen es 4/3 de pi por el radio al cubo, bueno, lo primero que vamos a hacer es que, como el volumen tiene una fórmula que ya conocemos, el volumen de una esfera es 4/3 multiplicado por pi multiplicado por el radio elevado al cubo. Por lo tanto, le vamos a decir al usuario que introduzca la longitud de radio que desea para nuestra esfera, ¿no? Entonces, lo hacemos a través de radio
o sea, en radio se va a almacenar esfera, que es el objeto que es de tipo scanner, punto next Java. ¿Por qué? Porque precisamente las variables las hemos declarado como Java. Incluso para que esto no confunda, podemos poner igualmente el objeto con el nombre SC y aquí hacemos lo mismo, SC. Quiere decir que cualquier valor decimal que nosotros escribamos se va a almacenar en la variable radio. Y entonces precisamente el volumen es igual a 4/3. Para acceder a la constante pi, si tiene que ser obligatoriamente por la clase mat, o sea, multiplicado por mat.pi multiplicado por radio al cubo. Pero para elevar una potencia, o sea, para elevar un número a una potencia, era por el método Pao, pero un método también perteneciente a la clase mat, mat.pao. En este caso sería radio elevado a la 3. Y aquí entonces le ponemos un system.out.println para que nos diga la esfera de radio. Bueno, el radio que introdujo el usuario. En este caso es precisamente radio. La esfera de radio tal, el que el usuario ha introducido, tiene un volumen de, bueno, el volumen, el resultado que haya dado, lo que haya almacenado precisamente la variable volumen. Y aquí, bueno, para que esté un poco más informativo el programa, le decimos un system.out.println que le informe precisamente al usuario que inserte la longitud del radio. Y ahora precisamente vamos a probar nuestro programa. Ejecutamos y nos pide que inserte la longitud de radio. Bueno, vamos a poner una esfera primeramente de radio 4 como en el ejercicio anterior. Pero bueno, ahora somos libres de escoger el radio. Si le damos Enter, bueno, la esfera tiene un volumen de, acá lo podemos ver, 201.0619. Vamos a volver a ejecutar el programa y vamos a introducir un radio diferente. Por ejemplo, de radio 7. Si hacemos un Enter, bueno, la esfera de radio 7 tiene un volumen de 1077.566, etcétera, etcétera. Es decir, que esto funciona para cualquier longitud de radio que nosotros introduzcamos. Bueno, y esto es todo por hoy. Espero que se sigan sumando personas a nuestro curso. Por favor, si les gustan los videos, apóyenme con el like para yo saber que les está gustando. Y se pueden suscribir también al canal, darle las gracias a todas aquellas personas que se han suscrito y nos veremos en un próximo video.